Gloria a Jesús. Santo el que vive y santo el que reina por los siglos de los siglos. La Biblia dice que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Gloria a Dios. Buenos días a todos, buenas tardes, el momento que nos vayan a ver. Dios me les bendiga grandemente en nombre de Jesús. Queremos compartir esa palabra maravillosa que Dios ha puesto en nuestros corazones. Una serie titulada Mentes Fuertes. Este es el segundo capítulo de esta serie. El primer capítulo lo vimos hace 8 días. Ya lo subimos a YouTube para que lo puedas ver. En el canal de YouTube que lo puedas ver y mirar de qué se trata para que tú puedas ser vivificado en el nombre de Jesucristo. Así que vamos a orarle y decirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos llene de su presencia y que nos dé la sabiduría, el entendimiento, sea un poco más extenso en nuestras mentes, en nuestra vida. Padre, yo te doy gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido, mi Rey. Paseate con poder y gloria en cada mente y cada corazón, hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo. Aparta mi humanidad y seas tú hablando, Espíritu Santo. Bendito Rey. Con palabras de poder y de fuego, Señor. En el nombre de Jesucristo. Quita toda mente entenebrecida, cauterizada, Señor, sino que sea tú expandiendo su mente. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tema, mentes fuertes. Vamos a dar 5 capítulos de esta serie sobre mentes fuertes, donde vamos a aprender a tener una fortaleza mental en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y a pesar de lo que Cristo era 100% humano, también era 100% espíritu. O sea, que tenía una mente fuerte. A pesar de todo lo que vivió, él estuvo radical, firme, hasta la muerte. Así que yo quiero compartirles esa palabra, primeramente en un libro del Antiguo Testamento, que está en Deuteronomio 32, 28. Vamos a ver en este libro lo que estaba sucediendo y representa como el pasado de nosotros. Dice, leo su palabra en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo. Deuteronomio 32, 28 dice, porque son naciones privadas de consejos y no hay en ellos entendimiento. Mira, en ellos entendimiento. Mira, ahí empecemos. Sabemos que después de la caída de Adán y Eva, del pecado, de lo que sucedió en ellos, que cayeron en pecado, el ser humano entró en un tiempo de la mente entenebrecida. En la mente comenzó a cauterizarse por el pecado. Ya no miraron las cosas espirituales como tenían que verlas, ni su espíritu podía dominar al cuerpo y al alma como tenían que dominarla. Entraron en un tiempo de ceguera espiritual, de una mente retrógrada que no les podía funcionar bien. ¿Por qué? Porque el pecado les cauterizó todo, les quitó toda la visión que ellos podían tener, les podía dar una visión de fructificar, de multiplicar. El pecado lo que hizo fue dañar todo lo que Dios había puesto en Adán. Y al transcurrir de eso se fue dando en familia una genética, una maldición generacional. Y cuando uno ya llega a Cristo, es donde Cristo dice que viene a renovar la mente del ser humano, o sea, viene a cambiarla, viene a restaurar lo que el diablo nos había quitado. Y estamos viendo de que en Deuteronomio el pueblo de Cristo tenía una mente que no tenía ni consejos, no había alguien quien daba consejo. Y vemos que pues, son pocas las personas que para este tiempo dan un buen consejo. La gente ahora no está dando consejos, la gente da consejos malos, no dan consejos buenos. Si el que te pega, pues síguele pegando, el que te trató mal no le hables más, no le dé nada, por dicho, paga mal con mal. Esos son los consejos malos que están dando ahora. Y tenían un entendimiento que no había entendimiento en ellos, o sea, no había alguien quien pudiera entender las cosas de Dios. Pero mira lo que sucedió, que cuando ya pasa ese tiempo, vemos que llega los profetas a abrir el entendimiento al pueblo, a querer darle a entender muchas cosas, pero el pueblo no entendía. Viene el profeta Jesucristo y viene a hablarles en parábola al pueblo para ver si entendían, pero no entendían tampoco lo que Jesús les hablaba, ni aún los discípulos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 12 que
renovó vuestro entendimiento con la palabra del Señor. O sea que había un entendimiento cegado, había una mente cegada, había una mente débil, había una mente que no eran capaz. Y esta palabra va dedicada exclusivamente a la gente que tiene la mente incapaz de hacer las cosas. El que tiene su mente fuerte, gloria a Dios, y que siga avanzando y que siga fortaleciendo su mente, como aquellos instructores o coaches que les enseñan a su alumno a tener una mente fuerte. ¿Cómo? Lo meten en un cubo de hielo para tener una mente fuerte y soportar para que el cuerpo resista todo lo que ellos necesitan. Y así, sucesivamente en los empleos. Yo no soy capaz de hacer esto, yo no soy capaz. Hay gente que ni siquiera ha intentado y ya está diciendo que no puede, que no es capaz. Ni siquiera ha intentado porque ya tiene una mente débil, hay una mente bloqueada en la debilidad. No tiene una mente fuerte, no tiene una mente que realmente, que él necesita para esos tiempos. Una mente muy débil. Y Dios está enseñando de que nosotros tenemos que primeramente desarrollar el entendimiento. Diga, el entendimiento. Diga, mi entendimiento se desarrolla y se fortalece con la palabra de Dios. Dice, renovad vuestro entendimiento con la palabra de Dios. Dice, no dice con otra cosa, dice con la palabra de Dios. Con esa es la única que tú puedes renovar tu entendimiento y fortalecer tu entendimiento. Amén. Amén. Voy a recordar pocas cosas que dije en la parte 1 de esta serie titulada Mentes Fuertes, y donde hablaba de que en Romanos, hablando que Dios quiere que nosotros fortalezcamos la mente, que hablaba de Pedro, que Pedro tenía una mente muy débil. Pedro era muy impulsivo, él la mente la que tenía tan débil que cuando vinieron a coger al maestro, lo primero que sacó fue un arma y cortarle la oreja al guardia de seguridad. Era muy agresivo, no tenía un dominio propio en su mente, era una mente débil. Tanto es así que aún Pedro, con los sentimientos, se dejó llevar por los sentimientos, sabiendo que Jesús tenía que cumplir un propósito. No, pastor, es que entienda que lo iban a ir a matar y él sabía y le dolía el hermano, la hermandad. Sí, es verdad. Pero mira que cuando Pedro le dice a Jesús que tal cosa no te acontezca, que no vayas para allá, automáticamente Jesús lo reprende y le dice a Satanás, apártate de aquí. O sea que Satanás estaba influenciando la mente ¿de quién? De Pedro. En esa área para que Pedro se sintiera más débil emocionalmente y le hablara al maestro para que no cumpliera un propósito que tenía que cumplirse en la tierra. Por eso Jesús le dijo, reprendo a Satanás, apártate de aquí. O sea que la mente de Pedro estaba débil en la emoción, estaba siendo muy emocionalista y no lo dejaba cumplir el propósito que Dios le había mandado a Jesús a la tierra. Amén. Y vemos que Pedro también, en una de estas áreas, también Pedro se fortalece por un momento cuando Jesús le dice, vienen caminando sobre el río, sobre el mar, Jordán, y un momento donde Pedro se fortalece y le dice, Señor, si tú mandas, yo iré. O sea que Pedro toma fuerzas en la fe, que es la mente, hablando raciociniamente. Está hablando Pedro y Pedro le dice, Señor, si tú mandas yo iré. Fortaleció su mente, fortaleció la fe y comenzó a caminar sobre las aguas. O sea que Pedro comenzó a tomar riendas, fortaleció la mente y comenzó a caminar sobre las aguas. Los milagros de Dios Jesús no suceden porque tú, escucha bien, no suceden porque tú lo necesites. No, la fe y los milagros de Dios suceden es porque tú tienes una mente fuerte que estás creyendo que van a suceder en tu vida y que van a suceder en tu hermano, que van a suceder en la persona que tú necesitas que Dios haga un milagro. Amén. Dice la Biblia que cuando Pedro ya tuvo una mente fuerte en Cristo Jesús, dice que Jesús le dijo, hey, es hora de pagar los impuestos. Ahora ve y pesca. Y cuando pescas, ahí dentro de la boca del pez vas a sacar el dinero que necesitas para pagar los impuestos. Una mente fuerte, sana, que está creyendo que es capaz de lo que Jesús le dijo, aún ya escuchando que ya caminó sobre las aguas, aún viendo que los paralíticos se levantaban, Pedro dijo, yo iré. Y se fue Pedro. Y pagó los impuestos con el pez. No, pastor, es que está hablando literalmente, está hablando es como para que una parada, una simbolización, que el pez va a salir de ahí. Pedro creyó y así fue. Eliseo y Elías creyeron a la palabra de Dios, tenían una mente fuerte, tan fuerte
que un Eliseo, ¿tú sabes qué hizo Eliseo? A uno de los profetas que estaba trabajando había prestado una hacha para cortar la madera. Y la hacha, al hacerle así, se le salió la hacha y cayó en el agua al profundo río y se le perdió. Y él dijo, esta hacha me la han prestado y no sé cómo sacarla, no sé cómo pagarla. Y llamaron a Eliseo. Y llamando a Eliseo, Eliseo le dijo, venga, ¿dónde cayó la hacha? En tal lugar, tráiganme el palo, un palo tráiganme. Tráiganme el palo, un palo tráiganme. Y tiró el palo por donde había caído. El hacha que pesaba varios kilos en el agua, comenzó a flotar el hacha por donde estaba el palo. Ojo, ¿en qué cabeza cabe que un hierro de 3 a 4 kilos se entra en un río profundo y va a salir flotando? Eso no le cabe en cabeza humana. Pero mira lo que hizo Eliseo. Creyó, tenía su mente fuerte, sabía que esa hacha se iba a flotar ahí. Y los que miraron, creyeron. Diga, creyeron. Fortalecieron su fe, fortalecieron su mente. Porque a veces necesitamos ver los milagros para fortalecer nuestra mente. Y necesitamos nosotros fortalecer la mente sin ver los milagros para que nuestra mente sea fuerte. Pedro creyó y sacó el denario del pez y pagó los impuestos. Ojo, pero Pedro tuvo una lucha constantemente que fue con la emoción. Diga, con la emoción. Cuando cogieron al maestro y llevaron a Jesús preso, Pedro terminó negando al maestro por la emoción. Le dio miedo. Entró el temor en Pedro. Pedro se sintió temeroso. Después de haber tenido una mente fuerte, Pedro tiene una lucha con el temor, con las emociones. Pedro terminó negando al maestro, mintiendo, diciendo palabras muy fuertes, porque no tenía una mente fortalecida en el Señor. Terminó diciendo palabras vulgares, maldiciendo. ¿Por qué? Porque le faltaba dureza, le faltaba presencia, le faltaba ¿qué? Fidelidad, le faltaba una mente fuerte en el Señor. Amén. Y nosotros necesitamos tener una mente fuerte, porque es que el enemigo ataca mucho, es en la mente. El campo de batalla del ser humano es la mente, es donde el diablo te quita la fortaleza, te quita la fuerza a través de los pensamientos. Deja de creer, porque él va a jugar con tus pensamientos. Y cuando comienza a jugar con tus pensamientos, dice Mahatma Gandhi, que un pensamiento se vuelve ¿qué? Una acción. Y una acción se vuelve una costumbre. Y una costumbre se vuelve ¿qué? Por un pensamiento que tú tengas, como lo que cuando veo a una mujer, la decisión yo no matar al paje de arma, si no se mete a la presencia de Dios, porque la Biblia dice que en la presencia de Dios hay fortaleza para el cristiano. Él nos va a guiar y nunca jamás nos va a dejar que la escritura, porque cuando tú eres guiado por Dios, como Enoch, Alá con Dios, caminó con Dios, en hebreo, Alá con Dios, camina Enoch, y dice la escritura que Enoch caminó siempre con Dios hasta que vino y se lo llevó Jesucristo. Amén. Por eso estamos hablando de que cuando tú tienes una mente fuerte, tú comienzas a caminar en Dios y comienzan a suceder los milagros de Dios en ti, porque tienes una mente fuerte. Pero este hombre llamado Eliseo, que tenía una mente tan fuerte que hizo caer fuego del cielo, ojo, fuego del cielo, consumiendo y acabando con muchos profetas de Baales, que eran satanistas para este tiempo, son satanistas, acabando con todo ese poque de profetas de Baales, de Acera. Este hombre, después que pasó eso, una mujer lo amenaza y este hombre entra en una depresión. Ojo, y le dice a Dios, yo deseo morirme, porque una mujer lo amenaza, pero no sintió miedo, la mente no le desfalleció cuando comenzó a caer fuego del cielo y a consumir el altar y comenzó a matar a todos esos hombres que eran profetas, pero de los demonios. Y comenzó a acabar con todos esos profetas. Ahí no tenía miedo, pero cuando esta mujer lo amenaza, el profeta sale huyendo, le dice a Dios que lo mate, que se lo lleve, pero Dios le dice, hey, espérate, que come porque el largo camino te espera. Le fortalece la mente. Cuando tú tengas una mente débil, tú tienes que pedirle ayuda a Dios. Amén. Decirle, Señor, como dijo David, tú eres mi pastor, Padre, y nada me faltará.
Cuando la escasez está llegando a tu vida, tú tienes que decirle: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me dejará descansar. Cuando tengas miedo en la oscuridad, David nos enseña a tener una mente fuerte. Si de repente te sientes con miedo, tiemblas porque estás en la oscuridad, hay una presencia demoníaca. La Biblia dice claramente: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque ande en tinieblas, no temerá mi corazón. Porque David le enseñaba a la humanidad a tener una mente fuerte. Para eso quedaron los salmos. No importa que se repita lo mismo, siempre David llorando, la depresión. No, es que David te está enseñando a tener una mente fuerte. Y cuando era débil, diga, Pablo dice: el que es débil, diga, fuerte soy. O sea, está cambiando tu forma de ver las cosas para que tu mente sea fortalecida. Amén. Yo, ¿cómo es que voy a estar llorando y de repente decir: soy fuerte, soy alegre? Y me están saliendo las lágrimas. Estoy contradiciendo lo que en mi mente, lo que no quiero sentir en mi cuerpo. Y no quiere decir que te vuelvas frío, sólido, no, porque la Biblia dice claramente que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo ya vencí el mundo. Confía, ojo, le está diciendo a la mente: confía, fortalecer la mente, no te dejes debilitar, no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque Jesús te está diciendo: confía que yo ya vencí el mundo. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, mire, dice todo, no dice ni alguna cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Dios te fortalece a ti, escucha bien, no hay nada quien te pueda dominar. Porque Dios te fortalece. Eres una persona fortalecida. O sea que en pocas palabras dice Filipenses 4:13. Todo es fácil en Dios, porque Él me va a fortalecer en todo. Si un demonio, si una legión que tenía Gadareno de él y estaba tan adentro del cuerpo de este hombre, que tenía tanta fuerza, tenía una mente tan fortalecida que rompía grilletes, o sea, era un hombre sobrenatural que estaba en él. Y este hombre, teniendo fuerzas demoníacas, podía hacer todas esas cosas. ¿Cuánto no más este hombre, cuando fue libre en Cristo Jesús, cómo no fue usado también por Cristo Jesús? Porque cuando tú tienes una mente fuerte, Dios quiere fortalecer y usarte en esa área. Cuando tú tienes una mente débil, Dios quiere ayudarte para que no mantengas sufriendo. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero que vayan a Efesios 4:23. Alguien que me lea ese versículo. Yo me lo sé de memoria, pero quiero que alguien lo lea. Efesios 4:23. Efesios 4:23. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y renovados sobre el, ¿cómo? En el Y espíritu. renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí. Renovado en el espíritu. O sea que me está diciendo que mi mente es espiritual, no es carnal. Pablo dice: nuestra fortaleza no son carnales, sino son fuertes en Dios para la destrucción. Escucha bien, ahí voy. Destrucción de fortalezas espirituales. O sea que tu mente tienes que renovarla para tener fortaleza espiritual. Porque la mente no se cansa con las cosas físicas. El que se cansa es el cuerpo. O sea que tu mente viene a cansarse es porque algo espiritual está atormentándote. Ojo. Dice que nuestra mente es espiritual, no carnal. O sea, que la mente no es física. Estamos aprendiendo algo nuevo. Mi mente no es física, mi mente es espiritual. O sea que nosotros nos cansamos es espiritualmente, la mente, no es físicamente. El cuerpo es el único que se cansa físicamente. La gente dice que estoy cansado, la mente de tanto. No, es que el espíritu de tu mente está cansado de tanto pensar en las cosas terrenales, que es diferente. Por eso Pablo dice y Jesús dice: hey, ponga vuestra mirada en el consumador de la fe.
en lo espiritual, no en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales son pasajeras. Las cosas terrenales son pasajeras. Dígale a su mente, las cosas terrenales son pasajeras. Cosas terrenales son pasajeras. La mente es espiritual y es duradera. Amén. Amén. Y vamos aquí, dice Deuteronomio, estamos en Deuteronomio, ¿sí? Bueno, dice Marcos 12:33. En el libro de Marcos 12:33, mira lo que dice. Vamos desde 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad ha dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Y Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Ojo, le estaban preguntando a Jesús tantas cosas y Jesús le dijo: wow, has respondido sabiamente, tienes buen entendimiento, tienes buena fortaleza mental, porque al Señor Dios que le hablaban ahí, ahora nuestro Padre, no solamente se ama con fuerza, sino que también se ama con el corazón, y dice que también se ama con la mente. Ojo, hay gente que está amando a Dios con el cuerpo, ya no peca, no presta sus miembros para el pecado, como dice Pablo, pero hay gente que le falta amar a Dios con la mente. Diga, con la mente. Porque hay gente que no anda pecando con el cuerpo, pero con la mente destruye, mata, acaba, hasta con la lengua quiere destruir. Pero estamos hablando de la mente. O sea que a la gente cristiana le falta todavía, a nosotros como cristianos, hablando pluralmente, nos falta amar a Dios cada día con la mente. Pensar en la necesidad del otro, la empatía que nos enseñan los coas. Pensar en la persona, la necesidad, lo que siente. Amén. Nos toca pensar en Dios. Por eso Pablo dice: venga muchachos. En Efesios, en la carta de Efesios, le está hablando Pablo, le está hablando a los cristianos y le dice: muchachos, vengan, ustedes no piensen en cosas malas. ¿Por qué están pensando en esto? Quiten toda gritería, toda palabra deshonesta de sus bocas, todo pensamiento que no agrada al Señor, y cámbienlo por esto mejor. Piensen en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo bueno. Pablo nos está enseñando de que la mente, escuche bien, por eso me encanta Romanos, porque Romanos, Dios a través de Pablo viene a cambiarle el entendimiento a las personas, a cambiarle su pensamiento, su forma de ser. Es un libro muy complejo de entender y muy fácil, muy lindo, porque se encuentra de todo. ¿Complejo o fácil? Complejo, pues. Complejo. Y pues para mí es fácil porque lo entiendo rápido. Y entonces, ¿qué quiero decirle? Que ese libro, cuando tú comienzas a leer los libros que Pablo le escribe a los romanos, tú te das de cuenta de que Pablo le está dando a entender a esta gente que cambien el pensamiento, que cambien su manera de pensar. Cuando tú cambias la manera de pensar, cambia la manera de vivir. Ojo, porque si tú no cambias la manera de pensar, nunca vas a cambiar la manera de vivir. ¿Por qué? Porque la gente tiene un pensamiento, pero quiere cambiar el estilo de vida. Pero no va a poder. Así cambie de estilo. Así te vayas para otra ciudad. Así te vayas para otra iglesia. Pero si tu pensamiento no ha sido renovado por la palabra de Dios, no vas a cambiar nunca. Porque lo que tenemos que cambiar es nuestro pensamiento. El pobre, escucha bien, puede ser millonario y puede tener mucha plata, pero si tiene la mente todavía en la pobreza, no va a poder cambiar. No va a poder gozar el dinero que tiene. No va a poderlo invertir. Tiene que buscar contador, gente que le ayude, porque no tiene una mentalidad de riqueza. No tiene una mentalidad de próspero. No tiene una mentalidad de emprendedor, de empresario. Porque tiene todavía la mente fuera de lo que, en el lugar donde está. La princesa quiere ser princesa, pero tiene una mente ¿de qué? De calle. No puede. El que es bachiller y quiere estudiar en una universidad
Puede estar en la universidad, pero si tiene una mente todavía en la primaria, no va a poder entender lo que le están enseñando en la universidad. Porque no quiere renovar su pensamiento, y el pensamiento en el área que tú te enfoques tienes que renovarlo todos los días. Si la ciencia aumenta y se renueva, tú también tienes que renovarte para aprender. Amén. La unción, amén. La unción enseña todas las cosas, la renueva. Por eso, fortaleza, amén, fuerte es la que Dios está haciendo en el ser humano todos los días. Porque todos los días tenemos llanto, lágrimas todos los días, fracasos, decepciones, muertes, seres queridos se van, vamos a tener dolor en el cuerpo, o sea, todos los días vamos a sentir cosas. Por eso Dios quiere fortalecer nuestra mente. Y vuelvo y le explico, no es que Dios quiera que nosotros tengamos un corazón frío, un cold free, no. Dios no quiere que tú tengas un corazón frío. Dios no quiere que tú tengas un cool heart, porque es que Dios no quiere, Dios es amor. Dios lo que quiere fortalecer es tu mente. Por eso Pablo nos enseña, si no es Pablo o Pedro, algunos en las cartas en la escritura dice, llorar con los que lloran. Tienes tu mente fuerte, pero llorar con ellos, saca tus sentimientos. Si ves llorando a una persona porque siente algo y tú quieres tratarlo mal, estás en el evangelio equivocado. Ya que le quieras enseñar a tener su mente fuerte es otra cosa. Estás en el evangelio equivocado. Ya que le quieras enseñar a tener su mente fuerte es otra cosa. Pero todo un tiempo vas a estar dándole varilla en vez de darle amor. Estás en el evangelio equivocado, porque es que Cristo nos enseña mente fuerte, pero con un corazón dócil a amar. Amén. Cristo le dijo, ¿hasta cuándo voy a soportarlos a usted? Le dijo a los discípulos. Y no estaba hablando del corazón, le estaba hablando es que la mente de Cristo, escucha bien, ya se sentía agotado. Pero muchacho, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? O sea que tenía una mente fuerte soportando a esta gente. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios fortaleza espiritual. Fortaleza. Y si te sientes cansado físicamente, pídele que también te va a renovar. Ojo. Si aquí en Marcos 12:33 nos está enseñando el Señor que nosotros tenemos que tener renovado nuestro entendimiento y amar a Dios con todo nuestro pensamiento. No es que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, y sobre tu mente también tienes que amarlo, no solamente cosas, objetos físicos que hay acá. Tienes que amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, dice el mandamiento, claramente lo dice. Amamos a Dios con el cuerpo, amamos a Dios con el alma, pero nos falta amar a Dios con la mente. Amemos a Dios también con la mente, para que no le fallemos. Por eso cuando tú amas a Dios y tienes a Dios presente en tu mente, ojo, presta atención, tú amas a Dios con tu mente. Y cuando amas a Dios con la mente, no traicionas a Dios ni con la mente, ni a tu pareja, ni a tu hermano, ni a tu mamá, porque estás amando a Dios primeramente. En tu mente, lo tienes primero a Él antes que todo lo terrenal. Dice la escritura aquí en 1 Corintios 14:15. Mira lo que dice la 1 Corintios 14:15. Dice la escritura, en el nombre de Jesús, con la dirección del Espíritu Santo, porque si yo oro lengua, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque cuando tú estás orando, también tienes que orar conscientemente de lo que estás diciendo, porque no puedes hablar mucha palabrería. Ora conscientemente también, para que puedas entender lo que estás diciendo. Orar con entendimiento para que la gente que te escuche, el oyente, entienda tu oración. También dice que cuando vas a cantar en el Espíritu, orar en el Espíritu, dice que también con el entendimiento. Porque mira, canciones
que se están cantando todos los días y están cante, pero no están cantando con el entendimiento. Por eso las canciones seculares, escuchen bien, una canción secular, cuando tú ya te vuelves cristiano, ojo, pay attention, hay personas, y tú cuando te vuelves cristiana, el entendimiento se te expande. Cuando el entendimiento comienza a expandirse, tú comienzas a entender todo, y aún las canciones seculares las entiendes. Ojo, presta atención. La palabra de Dios te renueva tanto el entendimiento, que cuando tú comienzas a escuchar canciones seculares, para que no digamos mundanas, que van a decir, no, todos viven en el mundo, porque eso es lo que dicen, seculares. Las canciones seculares tú comienzas a entender lo que dicen. Una canción secular te dice, las que todas dicen, que si ella se va yo me mato, que la chica viene y yo la toco. Mire, el entendimiento, cuando uno es cristiano, uno está entendiendo lo que dice. No es que no dice nada malo, habla del amor, pero está hablando de un amor que fue sufrido. Y tú como cristiano, ¿para qué cantas una canción que viene dardos a tu corazón para lastimarte y para tenerte melancólico todo el tiempo? Es que ya se fue y no va a volver. Amor es sufrido. Una canción, las canciones de ahora que tú, no es que no dice nada malo, mire, solamente está hablando, pero si tú miras el significado de esa palabra que va a salir de tu boca también, porque el que la está cantando la está lanzando a los aires de tu casa, y cuando tú la cantas también la estás lanzando a los aires de tu casa, y la estás lanzando a tus oídos, porque la fe dice, la palabra dice que la fortaleza de la mente, la fe es por el oír la palabra de Dios, y la palabra es oír, la fe entra por el oír la palabra de Dios. Y oír la palabra. Cuando tú comienzas a oír palabras que no vienen del reino de Dios, que son canciones seculares, a tu oído, a tu mente, así mismo tu mente mantiene. Porque eso es lo que está entrando a tu mente. Música secular. Yo amo la marihuana, yo amo la cocaína, yo amo a esa mujer que me decepcionó, yo amo a este hombre, yo amo al mundo, estoy enamorado de yo no sé qué, me encanta esto, y estás declarando palabras a tu cuerpo y con tu mente y con tu boca. O sea que hay una mente que está entenebrecida con las cosas del mundo, se queda cegado. Por eso no entiende, pero cuando tú vienes a Cristo, ojo, tú comienzas a entender todas las canciones seculares, lo que están diciendo, porque tú no ves lo que está diciendo. Tú no escuchas lo que dice esa canción, tú no escuchas lo que está hablando esa persona. A un cristiano que cantan canciones a mí me cae la impresión porque es el pastor, los pastores cogen a las ovejas o al público y comienzan a hablar algo como diciendo... ¿Cómo le saco la explicación? O a veces le pasa a los cristianos también. Les pasa a los cristianos. Cuidado, dicen, te vas a hundir, Dios no quiera. O de repente te van a decir, estás enfermo, tómate esa pastilla. O sea, le declaran la palabra a esa persona, lo maldicen. Declaran una palabra de maldición. O sea, yo estoy dando un ejemplo, porque eso es lo que hay en la mente. Y le dicen, no, tú no puedes. Como cristiano le están diciendo al hermano, tú no puedes emprender, tú no puedes mirar la situación como está. O sea, ven otro panorama, le están dañándole la mente, debilitándole la mente a aquel hermano cristiano, sabiendo que él tiene una mente fuerte, y dice, no, pero es que yo estoy viendo que aquí podemos emprender, es que yo puedo fortalecer, yo puedo aprender lo que me están enseñando. Y tiene esa mente fuerte, pero nunca falta el cristiano que viene y te quiere debilitar la mente, como Pedro quería debilitarle la mente a Jesucristo. No, tal cosa no te acontezca, Señor. Sí, Pedro, pero apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque ellos tienen su mente débil, también quieren dañarle la mente. A mí me gusta mucho la historia de Job, porque a Job los amigos, que creían amigos, que eran hombres también de curnia, gente que tenía dinero en ese entonces, gente estudiada, con elocuencia, y mejor dicho, hasta decían los teólogos, cuando Job estaba en la situación de escasez y de enfermedad, esa gente lo que vino fue a debilitarle la mente a Job, a quererlo dañar a Job. Lo querían dañar.
Uno le dijo que si él se había acostado era con una mujer virgen y que por eso había venido la desgracia sobre su vida. Otro le decían que había pecado en contra de Dios, que se había mentido. Mejor dicho, otro le dijo que era porque él se la creía de mucho. Bueno, comenzaron a dañarle la mente a Job, pero Job no se dejó debilitar la mente. Dijo, hey, Dios quitó, Dios puso y Dios quitó. Mi Redentor vive, yo sé que Él me va a ayudar. Job nunca se dejó debilitar la mente, no importando las circunstancias. Y vamos a encontrar hombres de la fe que sí, tuvieron su carencia, tuvieron una mente débil. Jeremías lloraba demasiado, era muy depresivo, tenía una mente que se dejaba se oprimía y se dejaba oprimir por la humanidad, por lo que estaba sucediendo todos los días en su diario vivir. Y a veces pasa así en nuestra casa, nuestros familiares, esposa e hijos, todos nos quieren deprimir y nos dejamos. La depresión viene. Por poquito no cogemos una y nos matamos, porque es que la depresión viene y la mente comienza a darte pensamientos negativos, cosas malas. Quiere menguar tu fe, tu mente comienza a perder fuerza. Espiritualmente, ya cuando viene espiritualmente, físicamente ya no tienes fuerza para andar, para caminar, porque según el estado de tu mente, así mismo tú estás, me decía mi esposa en estos días, y así es. Y dice la Biblia, escuche bien, en Efesios, y yo voy a terminar, Efesios 4:18, yo quiero que este versículo lo diga, o que lo tenga ahí, Efesios 4:18, que dice, y la paz. Apréndase ese versículo con ese capítulo, apréndaselo, que es muy bueno. ¿Quién lo tiene ahí para que lo lea? Efesios 4:18. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Lo leo yo. Efesios 4:18 dice, Dígame. Dígame, parece, ¿no? para si lo lees. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Wow, Padre Dios. Aquí Pablo le está hablando al libro de Efesios, a los Éfesos. ¿Cómo tenían el entendimiento? ¿Cómo tenían el entendimiento? Entenebrecido. Porque estaban ¿dónde? ¿Alejados de quién? De Dios. O sea que cuando tú llegas a Dios, el entendimiento tuyo ya no puede estar más entenebrecido. Porque la Biblia dice que donde llega Jesús, liberta, diga liberta. O sea que Jesús liberta aún los pensamientos del ser humano. Estando entenebrecido en las cosas del mundo, cegado en las cosas del mundo. Por eso cuando la gente secular no entiende la Biblia, al leerla, porque tienen su entendimiento ¿qué? Cegado. Tienen la mente débil. No puede soportar nada porque, mejor dicho, soy como un explosivo, me tocan y exploto. Soy como el pajarito Hungry Bird, iracundo, ¡bum! Y exploto. ¿Por qué? Porque tienen un entendimiento todavía entenebrecido, no la tienen abierta. No tienen un entendimiento o una mente fuerte para seguir avanzando porque están lejos de Dios. Así es cristiano. Están en la iglesia, pero están lejos. ¿Por qué? Porque tienen un entendimiento todavía entenebrecido, no la tienen abierta. No tienen un entendimiento o una mente fuerte para seguir avanzando porque están lejos de Dios. Así es cristiano. Están en la iglesia, pero están lejos. Como dice el pastor Mario Castro, pero no soy yo, como la bachata. Uno aquí, otro allá. Están en la iglesia, pero tienen el pensamiento en China. Y dice, wow, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. ¿Por dónde viene por qué se dice el entendimiento? ¿Por qué se entenebrece? Primero por estar duro, que se. Cuando hay un corazón dócil para aprender, el entendimiento se abre.
Ojo, lo repito. Cuando hay un corazón dispuesto a aprender, hay un entendimiento que se abre fácilmente. Pero cuando tú tienes un corazón duro, con orgullo, con ego, que no quiere dejarte enseñar o no quiere aprender, porque hay un corazón que está así apretado y no quiere hacer. ¿Por qué? Porque ese corazón lo tiene apretado. Y tiene un corazón duro. Y dice, los cuales, el 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, que estas personas, por tener el corazón duro y el entendimiento entenebrecido, ¿qué es lo que hicieron? Oh, ¿qué hicieron? Se tiraron a la lascivia, a toda la concupiscencia, a toda la impureza que no agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque estas personas tenían una mente las mentes fuertes son aquellas que soportan, que aguantan, que dice el que está débil, fortalecido por el fuerte. Pablo le dice, si tú eres fuerte en la fe, o sea que tienes fuerte, ayuda al que está débil, fortalécelo. Y dice aquí Filipenses, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ojo, si quiere búsquelo ahí y apréndase ese versículo. Filipenses 4:7. Mire, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo, y bueno, o sea, si Jesús nos dice a nosotros, o pensamiento, sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él mana la endurecido, y eso lo mandó a la lascivia, manda a la gente a la lascivia, al pecado y a toda impureza. Dice aquí en el 7, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ojo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones. Ahí está la clave. Cuando la paz de Dios llega a tu mente, va a guardar tu corazón. Toma a Dios con toda tu fuerza, y con toda tu mente. Tu mente va a ser guardada, tu entendimiento va a ser guardado y va a sobrepasar mucho entendimiento. Va a sobrepasar entendimiento que sobrepasa, dice que va a guardar vuestro corazón. Para guardar tu corazón tiene que tener un entendimiento sano. Diga, tengo mi entendimiento sano. Usted no ve que siempre le dicen a uno, guarde su corazón, porque le está entrando una palabra ¿por dónde? Por oírla. Está escuchando algo. Y cuando tú escuchas algo diferente a lo de Dios, vuelvo y digo, corazones, músicas seculares, palabras seculares, consejos que no vienen del reino, pensamientos que no vienen del reino, esos pensamientos, esas palabras que te dicen, no va a cuidar tu corazón, si su corazón, cuídelo, no escuche todo lo que escucha, cuide su corazón, cuídelo, no escuche todo lo que escucha, cuide su corazón, cuídelo, no escuche todo lo que escucha, cuide su corazón, cuídelo, no escuche todo lo que escucha, cuide. Ha sido renovada por Dios. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sacarlo, echarlo fuera. Cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso me encanta, porque me lo aprendí hoy este versículo. Filipenses 4. Todo pensamiento que va a la obediencia a Cristo,
escúchame, todo pensamiento, todo entendimiento va a ser renovado con la palabra del Señor. Renovado. Renovado vuestro entendimiento con la palabra del Señor. Y así, escuche bien, Dios guardará vuestros corazones y tu pensamiento en Cristo Jesús. Termino con esto diciéndole, renueve su entendimiento con la palabra del Señor. Todos los días estamos leyendo palabra, todos los días se está renovando la palabra, tu pensamiento. No solamente en un momento, sino cada momento que leas la palabra del Señor, Dios va a renovar tu entendimiento, Dios va a renovar tus pensamientos, Dios va a renovar todo lo que estaba dañando tu vida. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la